Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias en un programa más de Espiritualidad Tomando Tierra. Y esta vez con una gran alma, con una gran amiga y que nos une la vida en sí. Querida Lola Feliu, buenos días para nosotros. Buenos días, Alicante, aquí en Bueno, España. buenos días, buenos días. Bueno, pues como todos los años, haces ese retiro maravilloso en la cual doy fe de que muchas de las personas conocidas por mi parte que han ido, ha habido un antes y un después, ¿no? Ese retiro de 10 días en silencio que vas a realizar en próximas fechas, Exactamente. En julio, del 3 al 12 de julio, del 3 al 12 de tenemos, julio. tenemos un programa muy especial Sí, que muy poca gente comprende. Eh, yo diría que pasar de dar clases de economía y estadística a dar clases de crecimiento personal, de espiritualidad, de salud, es como un salto muy grande, ¿no? ¿Qué es sí. lo que ha pasado para que una persona salte de un tema tan físico, tan racional, tan matemático, a un tema mucho más metafísico, llamando metafísica a lo más allá de lo físico? Mm. ¿Tú me oyes bien, Juan? Sí, sí, estupendamente, estupendamente. Bueno, Perfecto. ¿dónde lo vas a hacer este año? Porque creo que has cambiado de lugar, ¿no? Bueno, este año, después de varios años de estar buscando un lugar apropiado, porque después de la pandemia tuvimos que dejar el sitio donde habitualmente lo hacíamos, en un lugar muy bonito también. Tuvimos que hacerlo en nuestro centro, en Cataluña, en Cabrils, en Barcelona, Sí, pero buscando cada año el lugar apropiado para hacerlo, porque creo que es muy importante también. La naturaleza cuenta, yo diría, el 50%. perfecto. Un lugar en el Solsonés, en la provincia de Lérida, en el Prepirineo, Mm, con una naturaleza espectacular. Cuando fuimos a ver varias casas por la zona, fue el primero que vimos y el que no pude olvidar. mm. Volvimos a ir con Porque había una energía especial en ese lugar, aparte de la naturaleza, ¿no? unas fallas energéticas impresionantes en un sitio aislado, boscoso, con montañas, con rocalla, con pantanos. Bueno, un sitio donde la naturaleza, en el Valle de Lord, que hay un Sí, monasterio en una sí, montaña muy cerca de allí, que solo se puede subir a pie, y tiene una energía. Bueno, tú sabes que los monasterios se colocan sí, en en sitios sitios energéticos especiales. muy importantes. Sí. Exactamente. Bueno, y Entonces ahí en hemos este, ganado. que bueno, que ya solamente con el contacto con la naturaleza ya merece no la pena, sino la alegría ir, ¿no? Pero sobre Exactamente. todo en ese gran trabajo que vais a hacer de un viaje hacia el interior, ¿no? De cada uno. Correcto, correcto. Y esto, claro, ¿cómo haces un viaje al interior con un grupo de personas cuando estamos sumergidos en medio de la vorágine de la vida, ¿no? Pues solamente lo puedes hacer cerrando las puertas al exterior. Y una de las formas de cerrar las puertas al exterior es el silencio. El Ese silencio. silencio que al final habla más alto, porque Mm. te conecta con tu verdadera esencia, con tu ser, con tu alma, con con esa alma, por llamarlo de alguna forma que nos podamos entender, por lo menos tú y yo, Sí, que ha vivido muchas vidas, que ha sí, acumulado muchas experiencias, que mm, tiene sus necesidades, que tiene sí, mucho que decir, y hasta que no hacemos el silencio es imposible sí, conectar y aprender de las experiencias pasadas. Es como si no hacemos esto, es como si tuviéramos que empezar de cero, sí. como los estudios en una universidad donde cada año de estudio es una vida. Una Pero vida nueva. si no recordamos nuestras experiencias pasadas o nuestros aprendizajes y solo los podemos, diríamos, recordar escuchando a este ser que Sí, sí, tiene tanto que decir y sí. solo lo podemos escuchar a través del silencio. Sí, Por tanto, eso quiere decir que esos 10 días que dura el retiro son 10 días de silencio para el participante, acompañado con la técnica de meditación vipassana, que te mm, ancla en el presente, te ayuda a silenciar esa mente que tiene más,
de 60.000 pensamientos al día y la mayoría negativos, destructivos, y que solo puedes realmente darte cuenta cuando te sientas a meditar y a observar tu mente y ver que no Sí, para quieta, mientras que la gente piensa que eso no sirve para nada. sí, sí, sí. Yo te puedo decir que un retiro de estos de meditación de 10 días fue lo que me cambió mi vida, Mm, lo que hizo que dejara de ser la persona racional que era para pasar a ser la persona más integral, incluyendo mi parte menos física, que es sí, la sí. más importante, Ujú. conocerla, cuidarla y curar y sanar. Y sanar. Yo tengo que agradecer a un retiro de estos haber sanado después de estar 9 años en el pozo sin fondo, Mm, con una fibromialgia aguda, con una depresión tremenda y con un síndrome de fatiga crónica, todo a la vez. Tres cosas que de por sí ya cada una de ellas es muy difícil de lidiar con ella. mm, Y un retiro de estos a mí me sanó. Pero no solamente me sanó, es que me hizo rendir a mi máximo potencial toda mi parte física, mi parte mental, mi parte emocional, mi parte energética y mm. mi parte espiritual. Espiritual. Ujú. Abrir las puertas a todo ello. Bueno, y eso del silencio, hay personas que estamos un poco más acostumbradas, pero hay personas que no. Es difícil el poder conseguir en esos 10 días estar en silencio. ¿O cómo se genera eso? ¿Cómo lo podemos realizar? Muy buena pregunta, porque esto es lo que se pregunta mucha gente que está interesada, que le gustaría, que le llama la atención, pero que no se decide porque tiene miedo al silencio, Ujú. de que no podrá, porque es una persona muy habladora, que no podrá callar. Y luego resulta que estas personas son las que más cumplen en el retiro, porque cuando se inicia el retiro después de haber explicado lo que vamos a hacer y cómo vamos a actuar y cómo vamos a movernos y cómo vamos a comprender las cosas, se hace un toque de campana que inicia el silencio y el silencio es tan impresionante que ya nadie se atreve a romperlo. Sí, sí, Y sí, sí. todo está además tan bien organizado, tan bien explicado, que no hay ninguna necesidad, simplemente estar, esperar, ver qué instrucción se da a continuación, pero es lo que hace la gente, lo que dice la gente es que al final es lo mejor que ha hecho en su vida. Ujú. Qué bueno. Eh, y cuando hay gente que viene incluso especialmente para un retiro desde Sudamérica o desde Centroamérica, de habla española, y les pregunto si les ha compensado venir solo para el retiro, porque llegan para el retiro y se marchan, y dicen, no solo no me ha gustado, sino que ha cubierto cualquier expectativa que yo hubiera tenido. Y Ujú. eso lo repiten y lo repiten las personas después de que hayan hecho el retiro incluso 20 años atrás, porque llevamos casi 30 años haciendo el retiro. Qué bueno. eh, Dicen que ha habido un antes y un después y que nunca ha habido un retroceso, Sí. siempre y cuando después la gente puede hacer un mínimo de práctica, que la suelen hacer porque comprenden la importancia, la diferencia que han tenido en su vida, ¿no? Ujú. El retiro está inspirado en la meditación vipassana, ¿no? Tú y yo Correcto, lo sabemos, pero hay gente que no. ¿Cómo le exactamente. puedes explicar un poco para que la gente sepa a qué va, aparte de ese viaje al interior? Mira, esta es una técnica milenaria que ha imperado y ha trascendido a lo largo de los años, que hoy día podríamos decir que es lo que le han dado un poco llamar mindfulness en la sociedad moderna, que Sí. está tan en boga, que lo hacen en las grandes corporaciones, que las empresas lo promulgan, que mucha gente lo hace, que en definitiva significa anclarnos en el presente con una técnica muy sencilla. En principio podría ser simplemente observar la respiración y en ese estar presente darse cuenta que su mente va por libre y Mm, que simplemente volviendo otra vez a observar la respiración estamos reeducando nuestra mente sí, para que esté el máximo de tiempo en el presente. qué bueno.
¿Y qué es importante estar en el presente? Pues estar fuera de las penas del pasado y Mm, fuera de los miedos del futuro, qué bueno. porque el hombre humano está pasando de uno o a otro, o muy anclado en el pasado, o muy anclado con los miedos del futuro, o saltando de uno a otro continuamente. Sí, 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 Cuando sí. nos anclamos en el presente, todo está bien en nuestra vida. Mm. En realidad, Verdaderamente, sí, en sí, sí, realidad vipassana significaría ver las cosas como son como son. y no como las vemos o las vivimos, que las vivimos muy subjetivamente. Mm, Yo diría que nosotros vivimos la vida en un 85% de forma subjetiva mm, y poder ver la realidad le quita la carga emocional de esa subjetividad que tenemos ante las cosas. sí. Con lo cual es un añadido impresionante poder ver las cosas que acontecen en nuestra vida con una cierta distancia y ecuanimidad. Mm. Importante. Sobre todo, efectivamente, en el mundo que vivimos, sobre todo lo que nos acontece o lo que nos rodea, y también a nivel interior, con esta meditación vipassana, con este trabajo que vamos a realizar, se puede conseguir ese bienestar personal y crecimiento personal tan ansiado por todos. Para mí, que he sido una buscadora durante más de 35 años, eh, no conozco otra mejor. Pueden haberlas, pero cuando es una técnica que se ha impuesto en todo el mundo como una de las mejores técnicas, que he conocido personas que han practicado meditación, que han buscado y que han practicado muchos distintos tipos de meditación, y yo le pregunto, ¿cuál ha sido la mejor para ti? Mm, Siempre la respuesta, si han hecho vipassana, ha sido vipassana, porque mantenernos en el presente no es solo sanar nuestro cuerpo, es sanar nuestro cuerpo, es sanar nuestra alma, es sanar nuestras emociones, es, uh, es ver 365 grados en vez de ver así conducidos como nos conducen en la sociedad, sí, sin ver más allá de lo que nos quieren explicar o nos quieren hacer creer. Es volver a pensar por ti mismo, es volver a ser racional, ¿eh? Que dicen que el hombre es un animal racional, pero en la práctica te das cuenta que es el menos racional de todos los animales, porque hacemos muchas cosas que no son racionales, que no son correctas, ¿no? Eh, y para mí fue el poder ver no solo lo que tengo delante, sino poder proyectar lo que puede pasar bastantes metros por delante o años por delante o al lado, lo que está pasando al lado, incluso lo que está pasando detrás. qué Aunque bueno. suene, aunque suene ridículo, me gustaría, el otro día me enviaron un email de un periodista freelance Sí, que le echaron de su trabajo porque su nuevo jefe se enfadó con él cuando le dijo que cómo podía pedir irse a hacer un retiro de meditación cuando había tanto trabajo y había tanta gente pendiente del trabajo, ¿no? Y si me permites, te voy a sí, contestar sí, la respuesta que le hizo a su jefe, sí, sí. que le dijo, no entiendo por qué me has podido despedir, porque no, tú no sabes lo que significa despedir a una persona que va a un retiro de meditación. Es lo peor que puede hacer un empresario, ¿no? Claro, Porque eh, en algún momento y en el futuro muchas empresas incentivarán a sus empleados a que vayan a retiros de meditación, claro. porque está una persona que va a un retiro de meditación está actualizando su cerebro. Está, diríamos, se han hecho muchos estudios en los que se ha visto que una parte del cerebro se desarrolla más, que es la parte que está relacionada con la salud, con el Sí. bienestar, con la prosperidad, con la serenidad, con las relaciones, con la gestión del estrés. Y también se activa esta parte del cerebro que se llama la red ejecutiva central, que tiene muchas funciones para realizar. Y Ujú, entre ellas está también alargar los telómeros, que son lo que tenemos en nuestro sí. ADN, que son los predictores de la longevidad, ¿no? Y este periodista decía que piensas más rápido, y es verdad, Ujú, actúas más rápido, y es verdad, corriges los errores más rápido,
tienes menos miedo, claro, tienes menos ruido, tienes más valor, tienes más creatividad, tienes más capacidad para resolver problemas, tienes más humor, tienes mm, menos ira, te sí, sí, comunicas mejor, te relacionas mejor con los demás, etcétera. O sea, él dice que despedir a una persona que ha desarrollado esto, que continúa queriendo desarrollar esto, porque yo me retiro cada año 10 días para mí, ¿verdad? claro, Porque vivimos en una sociedad tan distópica, tan antinatural, que nos saca de nuestro centro y así nos va, porque como vemos cómo está la sociedad en estos momentos, sobre todo después del COVID, el miedo que han hecho coger a la gente, las depresiones que tienen, las ansiedades que tienen, el número de suicidios ha aumentado, la amenaza que hay sobre el cambio de sociedad mucho más totalitaria. La gente está muy asustada y esto es como si viniera un ciclón. Si tú te puedes colocar en el centro del ciclón, donde allí no hay movimiento, tú puedes ver todo lo que está pasando a tu alrededor y mantenerte en este centro para que puedas actuar mejor y en beneficio no solamente tuyo, sí, sí, sino en sí. beneficio de los demás, ¿no? Eso sería el conectar con tu esencia, ¿no? Exactamente. Que Y, es que, a ver, hay una frase de un maestro muy importante, muy conocido en nuestra cultura, que es Jesús de Nazaret, ujú, que dijo, todos somos iguales, hechos a imagen y semejanza de de Dios. Dios. Y de alguna forma desconocemos el poder tan grande que tenemos dentro nuestro para sanar, para equilibrarnos, para poder relacionarnos positivamente con los demás, pero no es suficiente con desear hacer esto. Es necesario hacer algo distinto para que haya un resultado distinto. Ujú, Es necesario conocer al ser en su totalidad, la parte física, la parte mental, la parte emocional, la parte energética y la parte espiritual. espiritual. Y una vez conocemos que somos todo esto, ¿qué herramientas tenemos en cada uno de estos apartados para poder vivir con plenitud? Y Ujú, esto, ¿quién nos lo enseña esto? claro. Es Esto decir, no nos lo enseña nadie. que ese silencio que vamos a tener la oportunidad de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Pero en silencio. Exactamente. Exactamente. Va a tomar los 3 o 4 primeros días para entrenar a esta mente que esté tranquila cuando no se necesita, anclándose, o sea, fijándose en la respiración y cada vez que la mente se va, te vuelves a fijar en la respiración y así pasas varias sentadas al día. Todo esto intercalado con muchas otras actividades más dinámicas. Mm, Pero cuando tú llevas 3 o 4 días entrenando a tu mente, esta al final se afloja. se afloja, ¿no? Y Y sobre todo se entonces, afloja por un lado y se fortalece por otro, ¿no? sí, se Porque yo afloja creo quiere decir que que aflojan el flujo de pensamientos, se esa afloja. tensión, esa presión, etcétera, ¿no? Pero por Sí, otra parte, yo creo que se consigue ese fortalecimiento para vivir la vida con más sentido, ¿no? Con más equilibrio y sobre todo con más de energía de amor hacia uno mismo, ¿no? exactamente. Mira, cuando este periodista le decía a su jefe lo que había perdido al expulsarlo, ¿no? Decía, es como expulsar de los Juegos Olímpicos a un atleta porque está entrenando para ellos. Mm, Es como cortar un árbol que has plantado porque está creciendo, porque te permite desarrollarte, te permite crecer. sí, Es sí, como expulsar de clase a un niño porque está aprendiendo. Es como salir de una inversión porque tu dinero se está multiplicando, ¿no? Él dice que realmente cuando una persona pasa por este proceso, que le llamamos también el despertar, sí, y sé que no tenemos tiempo y quedaría para otro, seguramente programa. otro programa, qué es lo que pasa durante un retiro. Porque yo, cuando salí del retiro y entendí que había vuelto a nacer, quise entender con mi mente racional qué había pasado. Ujú, Y intenté buscar una forma de investigar que me pudiera dar una razón. Pero tú sabes que la ciencia se explica de dos maneras, o por la razón o por la experimentación. sí, Ahí cuando entramos en la parte menos física del ser, que es más del 85%,
la razón aquí aflojea bastante Ojea, ¿no? y hay que ir a la experimentación, ¿no? Mm, Entonces, lo que nosotros habíamos comprobado en esta investigación que hemos hecho y que continuamos haciendo desde hace más de casi 30 años, sí, es que nosotros nos desarmonizamos por temas emocionales, sobre todo, es el más sí, sí, sí. importante. Y cuando nosotros tenemos un problema emocional, nos bloqueamos. Ese bloqueo se representa y se ve y se puede medir muy bien a través de los centros energéticos que tenemos en el cuerpo. Esto tiene que ver como que somos personas pura energía, somos frecuencia de vibración y que si nosotros nuestras entradas de energía al cuerpo se bloquean, nos modifica la frecuencia de vibración que tenemos, nos desconecta. Este sería algo bastante importante para explicar en algún momento. Y lo que vemos durante estos retiros es que no importa cuántos centros bloqueados tengan, lo que en Oriente se llama y que se ha también copiado aquí chakras, que significan ruedas que giran, cuando no importa si tenemos todos bloqueados, que mucha gente los tiene, por eso Ujú. están enfermos o por eso están cansados, por eso están depresivos, o si tienen alguno de ellos bloqueados. Cuando se acaba un retiro, todo el mundo tiene los centros energéticos abiertos, Qué bueno. todos, 100% de las veces. Y como además se han hecho muchas actividades durante el retiro que ayudan a desarrollar al ser, hacemos ejercicio físico, hacemos respiraciones, nos alimentamos bien, gestionamos nuestras emociones, ayudamos a hacer prácticas que pueden ayudar a gestionar emociones, etcétera. Todo lo que hacemos suma. Quiere decir que el ser llega allí como un pollito, una persona muy encogida, con muchos miedos, con muchas tensiones, muchos problemas, y a lo largo de estos días va creciendo, va creciendo, va creciendo, se va abriendo, se va desbloqueando, y luego tenemos una energía que exuda de nuestro cuerpo que te Que es aseguro, maravillosa, ¿no? Es te decir, que aseguro que si lo digo efectivamente, no se lo cree sí, nadie. sí, sí, se produce una transformación tanto a Real nivel físico como mental, como emocional, como energético y hasta inclusive espiritual, ¿no? y real. Y si Ah, pudiéramos tener alguna de estas máquinas tan sofisticadas, porque nosotros trabajamos con herramientas bastante sencillas, con mm. radiestesia, kinesiología, etcétera. Pero si tuviéramos estos escáneres para hacer en ese momento, sería brutal lo que veríamos. Nosotros podemos ver que una persona que tiene todos sus centros energéticos bloqueados, que es la gran mayoría de personas adultas, no tienen campo energético, no tienen aura, porque no exuda afuera, porque no hay nada que sobre. Pero cuando tienes todos tus centros energéticos abiertos y esta energía, una vez tú te has llenado por dentro, ya no cabe dentro, tiene que salir fuera. Esto es lo que se llama el aura de las personas. Con radiestesia nosotros podemos medir campos energéticos de más de 200 metros en todos los participantes de todos los retiros. Estos son palabras mayores, Sí, pero sí. yo sé que cuando lo explico así es difícil de entender y es difícil de creer. Solo Bueno, se puede, yo creo, hacerlo. experimentar, experimentar. Experimentarlo. O sea, Sí. efectivamente, yo creo que muchas personas en esta nueva era estamos en esa transformación o en ese despertar a una nueva forma de vivir, ¿no? Y de tener una nueva visión de vida, ¿no? Y este retiro nos va a ayudar muchísimo a tener esa nueva visión de vida, de la vida presente, tal vez distinta a la vida que nos rodea, pero sí el poder transformar y compartir esa vida interior que todos llevamos, ¿no? Mira, yo creo que estamos en un momento de la sociedad en que la sociedad que teníamos no se podía mantener, no se puede mantener, y este nuevo paradigma, este querer ser lo que somos, personas puras, buenas, aquí sería también para otro. ¿Por qué decir que esto es la verdadera naturaleza del ser, como el agua de Claro, manantial que sale de la tierra totalmente pura, a la misma frecuencia que la energía universal? Tú en una cascada puedes ver
precisamente el arco iris. Cuando Mm, nosotros estamos con todos nuestros centros energéticos abiertos, somos como arco iris, claro, que cuando giran todos a la vez es luz blanca, ¿no? Nosotros somos esto, nacemos de esta forma. Somos luz blanca cuando nacemos. Esta es nuestra frecuencia de energía. Y cada vez hay más personas que se sincronizan a esta perspectiva, a esta necesidad, a este trabajar a nivel personal para conectarse con la fuente. Y, y, y podríamos a medida que se van sumando personas, crear esa nueva sociedad a la que todos nos gustaría vivir. sí, Pero sí. para ello debemos ser proactivos. Ujú. Sí, seguramente ese cambio que nos gustaría ahí fuera empieza por nosotros mismos, ¿no? Empieza por Mm. dentro de nosotros, entre otras cosas haciendo este retiro maravilloso, ¿no? Tú sabes que cuando hay este dicho, cuando era pequeño quería cambiar el mundo, luego mi ciudad, luego mi familia, y cuando estaba a punto de morir, dice, ahora entiendo que si hubiera cambiado yo, hubiera cambiado el mundo. Claro. Efectivamente, Sí. debemos ser proactivos Mm, eh, y debemos eh, realmente pensar seriamente que si no hacemos nada distinto, no van a cambiar las cosas, no van a cambiar las circunstancias, no vamos a cambiar nosotros, no va a cambiar la vida que llevamos. Por tanto, hacer algo totalmente opuesto a la que hacemos siempre nos puede dar un resultado totalmente opuesto. ujú. De todas estas experiencias, has podido plasmarlas en tu libro, tu último libro, El río de El la río de vida, la ¿no? vida, sí. Sí, Eh, exactamente. Este libro que me ha llevado más de 10 años de escribir, que ha tenido muy buena acogida, porque ya está acabada la primera edición. Ahora estamos hablando si volvemos a hacer una segunda edición con varios miles de libros vendidos. Pues sí, en forma de aventura, de una forma dinámica que te atrapa, voy exponiendo estas enseñanzas que las vamos desarrollando también durante el retiro, mm, sabiendo que son en realidad como un resumen o de alguna forma unas líneas que resumen toda la investigación que me he dedicado a hacer durante estos 25 o 30 años, casi full time, podría decir, como profesión, pero es privada, simplemente para poder dar respuestas a, a mis preguntas como buscadora sí, y sí, sí. ayudar a otros buscadores a encontrar también estas respuestas. Muy bien. Pues yo os propongo a todos los que nos estáis escuchando el poneros en contacto con Lola. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo, querida Lola? Pues mira, podemos dejarlo también puesto escrito Sí, lo en... pondremos escrito aparte. hay una web que es Sí, viajealinterior.org de organización, viaje al interior, todo junto, con tres Ws delante, sí. y luego pues podríamos dejar puesto el teléfono para que la gente pudiera Muy informarse. bien. También podríamos dejar puesto el link del retiro para Sí. que la gente pueda Yo todo esto lo voy a poner averiguar más. luego por escrito, pero para que la gente lo pueda escuchar, el teléfono. Muy bien. 667-20-00-25. Muy bien. Con el 34 delante porque es España. Es España, exactamente. Bueno, pues yo creo que esta es otra de las grandes experiencias que la vida nos ofrece y nos regala. Y yo creo que también aprovechar pues unas vacaciones diferentes, mágicas, en plenitud con la naturaleza, en plenitud también con personas, porque de alguna forma es como si nos uniéramos a personas con vibraciones parecidas o con vibraciones complementarias y con todo ese trabajo que se va a realizar durante 10 días para conectar con el interior en el cual está la divinidad, como muy bien habéis dicho,
y por otro lado el poder compartir la mejor versión de cada uno, de uno mismo, y sobre todo disfrutando de ello, ¿no? Y disfrutando de ello porque en esa nueva visión de vida que cada uno va a poder conseguir a través de este retiro, el poder fortalecerse a uno mismo y darle un sentido a la vida más alegre, más real, más verdadero y sobre todo con amor en mayúsculas, yo creo que nos va a conseguir ese estado de plenitud y de felicidad que todos deseamos. Lo has dicho muy bien. Aquí, si no hacemos algo diametralmente opuesto a lo que hacemos cada día, nunca podremos obtener esos resultados diametralmente opuestos que deseamos. Mm. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas por estar ahí. Iremos pasando contactos, iremos pasando información, seguiremos haciendo antes del retiro otro programa y sobre todo disfrutaremos de la vida que a eso hemos venido. Gracias, querida Lola. Muchas gracias, Juan. Muchísimas Gra- gracias de gra- corazón.